Mi nombre es Lucía Ospinal y soy de la carrera de Ingeniería Ambiental. Mi nombre es Pablo Mesía y soy de la carrera de Bioingeniería. Mi nombre es Rosario Jacome y soy de la carrera de Bioingeniería. Usaremos una lata de refresco, un alambre de cobre esmaltado número 18, un alambre de cobre esmaltado número 31, una soldadura de estaño, una pistola con silicón caliente. Usaremos también terminales con clips, un palillo de tejer de metal, una fuente de alimentación de 12 voltios, cinta de papel, usaremos hilo, un pedazo de cartón, un núcleo de hierro, tornillos, maderas previamente cortadas, un pegamento, herramientas para cortar los alambres y demás. Haremos dos orificios sobre nuestra lata. Ya con nuestro carrete y soporte empezamos a bobinar con el alambre sobre nuestro carrete con núcleo de hierro. Luego pegaremos los imanes por su polo norte sobre las 4 líneas marcadas en la lata. Insertamos nuestro eje y los aislantes en la lata y uniremos los soportes con la lata para proceder a pegarlos sobre la base y también a pegar nuestra bobina. Pegamos y soldamos los 4 conductores y las soldaduras para conectar nuestros cables tipo caimán a la fuente de energía y que nuestro motor empiece a girar. Cuando se conectan los 12 voltios de corriente continua a los terminales del circuito del electroimán, la corriente circula a través de los contactos deslizantes, originando un campo magnético, el cual reacciona con el campo del imán dando un giro al motor. Si se invierte la polaridad de la fuente de 12 voltios, el motor gira en sentido contrario. El motor eléctrico transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Ya que esta es de corriente continua, la corriente eléctrica fluye en un solo sentido sin ser detenido. El eje es el que logra cambiar el flujo de la corriente en la bobina. La corriente eléctrica cambia de dirección del flujo de corriente en la bobina según va girando. Esta corriente eléctrica fluye de la fuente al motor y del motor a la fuente siguiendo este ciclo en un mismo sentido. Los cables de cobre que transportan la corriente experimentan una fuerza en presencia del campo magnético. Cuando la corriente fluye a través de la bobina dirigiéndose hacia el polo norte, el imán ejerce una fuerza hacia abajo sobre los cables situados cerca del polo sur magnético y una fuerza hacia arriba sobre los cables que están cerca del polo norte. Esto sucede unas cuantas veces más hasta que las fuerzas sobre la bobina cambian de sentido, en el que también cambiará el sentido de la corriente. Los motores eléctricos de corriente continua pueden regular su velocidad y la fuerza que se aplica en estos, para así transformar energía eléctrica en energía mecánica y poder realizar un trabajo. Algunas de sus aplicaciones son los tranvías, los trenes, los ventiladores que se encuentran en las computadoras, los carritos de juguete, los robots, los autos eléctricos, los accionamientos en las máquinas. El primer intento del experimento falló, ya que la lata que utilizamos estaba elaborada de aluminio, que como bien sabemos es un material no magnético, por ende no producía ni una fuerza de repulsión ni atracción, imposibilitando así que el motor gire. Otra dificultad que se nos presentó fue que al unir el eje con la lata que sería nuestra carcasa, este quedó flojo, por lo que se tuvo que repetir el procedimiento de cortar y unir las partes de dos latas. Finalmente, recomendamos utilizar los calibres especificados durante los materiales y un imán de gran fuerza de atracción para evitar dificultades durante el desarrollo del experimento. Para este experimento vamos a necesitar una regla, papel aluminio, un matraz o un recipiente de plástico, tecnopor, un tubo de plástico y alambre de cobre. Cortaremos una parte del papel aluminio y lo utilizaremos para dos cosas: crear una bola de aluminio que irá en la parte superior del matraz y para crear dos laminillas que van a ir en el interior. Y esto es lo que vamos a obtener: dos laminillas que con ayuda de un perforador vamos a hacerle dos hoyos en la parte superior a ambas, y esta especie de esfera hecha de papel, la cual vamos a insertar en el alambre de cobre. Una vez hecha la bola de aluminio, la insertaremos en el cable de cobre y en la parte inferior crearemos una especie de gancho, el cual nos permitirá colocar las laminillas también de aluminio de esta forma, y así estaremos casi listos para comenzar nuestro experimento. De nuestro pedazo de tecnopor recortaremos un pequeño círculo, más o menos que tenga un diámetro
parecido a la boquilla de nuestro matraz. Y lo insertaremos en nuestro metal de cobre, de esta forma. Y finalmente las laminillas de aluminio. Y lo insertamos al matraz. Ahora que ya tenemos la estructura de nuestro experimento ya formada, vamos a frotar este tubo de PVC con un papel periódico, de esta forma. Y procederemos a acercarlo a la bola de aluminio que hay en la parte superior del matraz. Y veremos cómo se separan las laminillas de aluminio en la parte inferior. Lo cual nos demuestra que efectivamente las cargas se depositan en las laminillas, ejerciendo una fuerza de repulsión entre ambas. Un electroscopio casero está compuesto de una esfera conductora unida a través de un cable conductor a dos láminas metálicas delgadas. Los principios físicos por los que se rige este instrumento giran en torno a conceptos de la electrostática como la inducción electrostática, conducción, carga de un objeto por frotación y ley de cargas. Inicialmente cargamos la varilla de plástico al frotarla con un pedazo de papel. Se procede a acercar dicha varilla a la esfera de aluminio. Esta acción ocasionará una distribución de cargas en el electroscopio. Esto se conoce como inducción electrostática. La polarización del electroscopio es posible gracias a que el cable de cobre y las laminillas de aluminio son conductores, es decir, cuentan con un mar de electrones, lo cual permite la movilización libre de los mismos. En resumen, la varilla de plástico posee una carga negativa que al acercarse al electroscopio genera que los electrones migren a la parte inferior de este, ya que es la parte que se encuentra más alejada de la varilla, generando fuerzas de repulsión eléctrica entre ambas laminillas, ocasionando que se separen. El mismo efecto se obtiene cuando se frota una varilla de vidrio, solo que en esta ocasión esta se carga positivamente y son la mayoría de los electrones del electroscopio los que fluyen y se concentran hasta la esfera de aluminio. Como segundo escenario, realizamos lo mismo que hicimos previamente en el primer caso, solo que en esta ocasión tocamos con nuestro dedo la esfera metálica creando un nuevo camino para alguno de los electrones que se quedaron en la esfera del electroscopio, es decir, nos volvemos un contacto a tierra. De esta forma, cuando retiramos nuestro dedo y la varilla, el electroscopio deja de ser un objeto eléctricamente neutro, pasa a tener una carga positiva, ya que posee más protones que electrones y las laminillas de aluminio ejercen entre ellas una fuerza de repulsión separándose. El fenómeno de repulsión y atracción de cargas es ampliamente aplicado en diferentes procesos industriales, como por ejemplo para la generación de energía nuclear. La energía nuclear se fundamenta en la fusión y fisión nuclear, atracción y repulsión, donde se utiliza la ruptura de los átomos en cadena para generar energía eléctrica. También en los generadores eléctricos se usa la idea de corriente eléctrica para mover ciertas cargas negativas hacia una fuente cargada positivamente. En este caso se usa la idea de atracción de cargas. Otros ejemplos que podemos mencionar son las cabinas de pintura electrostática para pintar metales y los aparatos ionizadores para purificar el aire. Debido al clima húmedo característico del lugar donde vivimos, la conductividad eléctrica del aire es mayor. Por lo tanto, el electroscopio se descargará con mayor rapidez, comparándolo si el experimento se realiza en un lugar con un clima seco, incluso si las láminas se encuentran dentro de un ambiente aislado, como lo es el contenedor de plástico o el matraz que utilizamos en esta ocasión. Otro error que se puede dar durante la ejecución del experimento es usar un alambre hecho de un material cuya resistividad no sea tan baja. Por ello, es preferible elegir cables hechos de cobre, los cuales son muy buenos conductores de corriente. En primer lugar, se concluye que efectivamente se cumple el principio de repulsión de cargas con signo igual, lo cual se manifiesta a través de fuerzas eléctricas de repulsión en el experimento del electroscopio. El nivel de permanencia de carga sobre las láminas de aluminio depende mucho del nivel de humedad del ambiente donde se ejecute el experimento. La Tierra es efectivamente un sumidero de cargas negativas. Esto se evidencia cuando se toca la esfera de aluminio y las laminillas pasan de estar separadas a juntarse inmediatamente. Con respecto al experimento de magnetismo, se comprueba el principio de inducción electromagnética, en el que la fuerza que experimenta el alambre, por el que pasa corriente debida a los electrones en movimiento, será la causante de que gire el motor. Finalmente, el electroimán es aquel que permitirá que el flujo de corriente eléctrica genere un campo magnético y así suceda la atracción y repulsión en el experimento.